Pues muchas gracias por continuar aquí. Después de este breve cotequeo, vamos a proseguir con la jornada. Y a continuación vamos a dar la bienvenida a la mesa redonda sobre inteligencia artificial, que como quizás hayáis oído, esto de la inteligencia artificial no es exclusivamente esto de la inteligencia generativa, sino que es un campo que lleva desarrollándose oficialmente desde los años 50-60. Así que vamos, pero bueno, es uno que siempre sigue desarrollándose. Así que vamos a dar bienvenida a los ponentes. Va a moderar la mesa Manuel González Bedia, director general de Planificación Estratégica en Tecnologías Digitales Avanzadas y Nueva Economía de la Lengua en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Así que muchísimas gracias por venir y a los ponentes, adelante. Creo que voy aquí, ¿no? Sí. Yo soy aquí. ¿O sí? ¿Así? Sí. Ponte que si quieres aquí. No. Tranquilo. Se va a morir. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Vale, así. Improvisando. Aquí separado. Cuente un poco castigado. Bueno, pues muchas gracias. Soy Manuel González Bedia. Este título tan largo, como podéis sospechar, esconde que realmente no hago nada, ¿no? Siempre es lo mismo, ¿no? Títulos muy largos para esconder que tus competencias y atribuciones son muy pocas. Bueno, yo vengo de mi origen es en la universidad. También en su época, hace 25 años, trabajé en la Fundación Cotec. Pero hace ya 5 años que deambulo por la Administración General del Estado. He pasado ya por 4 ministerios, 6 ministros, y siempre he estado un poco en los mismos ámbitos, políticas de I+D, política universitaria y política tecnológica, en el ámbito de la inteligencia artificial. Bueno, es un privilegio poder estar en este foro, muchas gracias a Jorge, a Cristina, a Cotec en general, y la idea es que con mis colegas de debate, César, Arantxa y Miguel, podamos hablar de algunos aspectos de la inteligencia artificial que vayan justo en ese elemento que queréis destacar en Cotec en este día, ¿no? Yo no sé si se lo escuché a Jorge, algo así como que 364 días al año se hablaba en Cotec de las virtudes y del aspecto positivo de la innovación, salvo en este día, ¿no? Que se quería poner el foco también en los lugares grises o aquellos aspectos un poco más oscuros, ¿no? Entonces, mi idea es que hablemos de diferentes prismas de la inteligencia artificial, la regulación, la gobernanza, el propio desarrollo tecnológico, intentando desvelar cuáles son estos debates fallidos, lugares comunes, estereotipos que nos obstaculizan para abordar los verdaderos problemas de un modo correcto, ¿no? Es un poco lo que les he propuesto a mis colegas, que paso a presentar. Arantxa Martínez, que es emprendedora social y CEO de la empresa Coco, y cuyo objetivo es dotar o aprovechar todas las herramientas tecnológicas para resolver retos sociales. César García, experto en tecnologías abiertas, cultura maker, activismo tecnológico, y Miguel Luengo, que es fundador y consejero delegado de SpotLab, una plataforma de salud digital para aprovechar la IA en temas de diagnóstico y en investigación clínica, ¿no? Bueno, por contextualizar el debate y siguiendo con esta idea de intentar que los mensajes al final de las conversaciones lo que nos hayan llevado es a bajar o a desinflar incluso toda la burbuja tecnológica que existe en torno a la inteligencia artificial, inducir perspectivas más equilibradas, más realistas y no tan sensacionalistas o alarmistas como las que muchas veces vemos en los medios, y distinguir realmente cuál es el potencial de estas tecnologías de algunos mensajes a veces sonrojantes o ridículos sobre los problemas apocalípticos a los que nos tendremos que enfrentar, ¿no? La inteligencia artificial, también lo comentaban ahora en la introducción, hasta hace muy poco era una rama de las ciencias de la computación, como otras muchas, como la ingeniería del software, la informática gráfica. Era un ámbito más dentro de las disciplinas, digamos, de la informática, ¿no? Pero es cierto que ha habido una última ola, esta última década, donde se ha convertido en un nuevo jugador en la ciudad, ¿no?
No es esta nueva ola de IA generativa, aprovecha toda la algoritmia que se conocía de la inteligencia artificial, pero no es solo todos los conceptos que se tenían, que muchas veces se desarrollaron en los años 40. Tampoco es la explotación del Big Data, aunque aprovecha mucha estadística. Y más allá de lo que más nos suena, que es esta fluidez natural con la que nos comunicamos con estos dispositivos de inteligencia artificial, es que son capaces de procesar datos no estructurados. Es decir, cuando una máquina es capaz de extraer conocimiento a partir de textos, toda la información, todo el ámbito del que se habla en ese texto, no está estructurado como tradicionalmente organizamos los datos para que luego puedan ser explotados, ¿no? Eso sí, eso nos da pie a que podamos tener unos servicios de la inteligencia artificial muy perfilados, muy personalizados para resolver problemas o dudas muy finas, ¿no? Y con en este contexto, yo quería simplemente poner de ejemplo algunos estereotipos o algunos debates fallidos o lugares comunes, como decía antes, para que veáis por dónde quiero introducir o por dónde quiero dirigir la conversación. ¿Cuántos enfoques maniqueos tenemos ahora mismo sobre la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuánto de determinismo tecnológico tenemos y no de cambio, de procesos de cambio técnico, como también conoce Cotec, que sabe que la innovación es muy coyuntural, depende de muchos elementos, de factores y no simplemente en que se priorice la mejor tecnología en ese momento. Bueno, fijaos que ahora mismo el 20% de los papers en los foros top los producen 5 empresas. Que se ha producido en la última década una descapitalización de la materia gris de las universidades mediante pasarelas, sobre todo en Estados Unidos, pasarelas para estar con doble adscripción, pero trabajando en la industria, en grandes corporaciones tecnológicas, con la agenda de esas empresas, ¿no? Y que en realidad tenemos una inteligencia artificial que es sinónimo de grandes masas de datos y infraestructuras de supercomputación que solo están en manos de aquellos que lideran este desarrollo tecnológico. La pregunta sería, ¿es esta la única inteligencia artificial por la que podíamos haber evolucionado? O sea, nos hemos metido en una trayectoria tecnológica difícilmente reversible que no necesariamente era la mejor y más adecuada por intereses de parte, pero la asumimos como la única o la que tendría que haber triunfado, ¿no?, a nivel tecnológico. ¿Cuánto también de solucionismo tecnológico tenemos? El solucionismo tecnológico es un término de Eugene Morozov para luchar contra esta idea de que la tecnología no es un elemento a politizar, ¿no? O sea, en realidad cualquier desarrollo, cualquier transformación que induzca la tecnología debe ser analizada dentro de una sociedad y ver cómo se reparten las taras de esa transformación, ¿no? El solucionismo todo lo reduce a coste y eficacia, con lo cual reduce básicamente el resto de elementos del debate político, ¿no? ¿Y cuánto de sustitución tecnológica tenemos también en esta tecnología? La sustitución tecnológica es también un paradigma de desarrollo que viene de Silicon Valley, donde, y no tendría por qué ser así, la inteligencia artificial lo que intenta es emular capacidades que tenemos y, por tanto, la eventual sustitución de nosotros en el ámbito laboral o en el ámbito de ciertas tareas, ¿no? Y cómo esto también podía haber sido de otra manera, con una hibridación más entre la tecnología y los seres humanos. Esto en el origen también, como decía al principio, en el origen, en el año 56, hay dos comunidades confrontadas. La inteligencia artificial, que acuña ese término en ese momento, y una comunidad un poco rara de gente que llamaban los cibernetistas, que llevaban 10 años, eran un poco herejes y tenían la idea de que podrían describir máquinas y humanos con la misma terminología, ¿no? Eran debates muy abiertos, debates donde había perfiles muy distintos. Gregory Bateson, por ejemplo, teórico evolutivo, o Margaret Mead, que era antropóloga. Eran unos debates tan intensos que Margaret Mead tiene registrado que una vez llegó a casa y no se había dado cuenta que de la intensidad del debate había perdido un diente, ¿no? O sea, pues esta, digamos, comunidad mucho más abierta, ecológica, en el sentido de máquinas y humanos que se hibridaran, perdió la partida con respecto a esta IA, digamos, que ya hemos conocido, ¿no?
Bueno, simplemente son algunos ejemplos para que veáis que en realidad asumimos a veces algunos conceptos, algunos planteamientos sobre la IA que no tuvieron que ser así o que podrían no ser así. Entonces, paso al debate y mi idea es hacerlo un poco distinto, que es abrir algunas preguntas y que podáis participar en función de vuestra opinión y vuestra experiencia. La primera idea es sobre si tenemos una burbuja, ¿no? Sería una reflexión más a nivel tecnológico. Tenemos una burbuja en la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje van a cumplir estas expectativas que se han generado. A veces en matemáticas decimos que la primera parte de una exponencial que anticipa incrementos crecientes y una sigmoide, la primera parte es la misma, ¿no? Pero la sigmoide termina en una meseta y no vuelve a crecer, ¿no? Estamos quizá en el inicio de una meseta. Miguel, César, Arancha. Vale, bueno, yo cojo con el primero, encantado de estar aquí, me hace mucha ilusión porque estuve aquí hace 30 años en una Olimpiada de Matemática. Yo soy asturiano, pero vivo ahora en Madrid y de hecho voy a tener que salir antes del final de la sesión porque mañana tengo que volar a Estados Unidos. ¿Estamos en una burbuja o no? Yo creo que esta tecnología es realmente una tecnología de cambio, ¿vale? Creo que es una tecnología que nos da, os diría, bicicletas para la mente. Igual que cuando inventamos la maquinaria para mover y hacer trabajos físicos, creo que el hecho de que se haya podido modelizar el lenguaje natural, pues nos permite realmente darnos esas capacidades cognitivas, aumentarlas. Pero creo que lo más importante es que el debate hasta la fecha está siendo casi de palabras de sustituir, automatizar. La realidad es que, de hecho, hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo que dice que entre un 3 y un 5% de los trabajos se podrían sustituir con inteligencia artificial. Eso es un número muy, muy pequeño, pero que entre un 15 y un 30 se podrán aumentar. O sea, la gran pregunta es cómo vamos a utilizar estas nuevas herramientas que disponemos y que están aquí, ¿vale? Y yo creo que estamos viendo, de alguna manera, la parte de arriba del iceberg. Los pasos siguientes y lo que creo que hará que no se estanquen los modelos de lenguaje es que la inteligencia artificial, además de entender el lenguaje humano de las palabras, en el fondo solo de manera estadística, empiece a entender el lenguaje de la biología, el lenguaje de la medicina, el lenguaje de la física. ¿Os imagináis que tengamos modelos que puedan generar, por ejemplo, alas de palas de molinos eólicos, que puedan generar ingeniería generativa, por ejemplo, es algo que todavía no se ha llegado. Entonces, creo que hay que ir despacio, hay que entender cómo utilizar estas tecnologías en nuestro día a día y realmente orientarlas en la dirección que queremos. Bueno, yo creo que para contextualizarnos, siempre con la IA ha habido ciclos, ¿no? Del invierno y ¿no? Con la fase creciente y la fase decreciente y Kai Fu Lee, uno de los pioneros en este tema de inteligencia artificial, dice, bueno, estamos en la década de los transformers, ¿no? Llega un nuevo algoritmo, llega una nueva propuesta y eso se va a integrar y se va a desarrollar a su máxima extensión, normalmente durante una década. ¿Cuál es el problema que tenemos, por ejemplo, ahora con Transformers? Pues que sí, se ve que hablabas antes un poco de los límites, va mejorando, pero cada vez el volumen de datos que hay que ingestar para conseguir una mejora es muchísimo más grande, ¿no? No es como, si duplico los datos, no, ya no necesito 10, necesito 100 veces más datos para conseguir un 3% de mejora, ¿no? Y eso nos lleva hasta el límite que ahora están explorando, ¿no? De dónde sacamos más datos, ¿no? Esto lleva a una pregunta también de cuáles son esos datos de entrenamiento, ¿no? Porque hablando de desigualdad y de las potenciales barreras de entrada, obviamente si quieres entrar en un modelo que funcione mejor con la tecnología de hoy en día, necesitas muchísimos más recursos para alimentar, para entrenar ese modelo, para captar datos y en muchos casos ni siquiera se sabe cuáles son esos datos de entrenamiento. Entonces hay un modelo que quizá hemos aceptado, que es el de las cajas negras, de, bueno, yo elijo la mejoría, la que me da mejor resultado y no me pregunto de dónde vienen los datos porque, bueno, al fin y al cabo es la mejor, ¿no? Pues alguien sabrá, ¿no? Y yo creo que uno de los cambios que creo que tiene que haber es en la apertura, ¿no? Precisamente en cómo se está entrenando ese modelo, de dónde vienen esos datos. Esos datos los hemos cogido Internet como el que se va a recolectar. Venga, cojo datos de cualquier sitio y la mezcla que salga, pues la que mejor funcione. No hay más criterio que la que mejor funcione, ¿no? Creo que hay propuestas alternativas hoy en día para reconocer a los creadores, para reconocer a la gente que está creando ese contenido.
Y no sé si vamos a llegar a verlo, porque las empresas quizás que ya tienen esta capacidad para procesar estos datos, también tienen capacidad para generar datos sintéticos y entrenar modelos en el que la mezcla de entrenamiento es simplemente mezcla de lo que ya había, remezclado, aumentado, extendido. Entonces, está por ver si esa alimentación sintética hace que los modelos funcionen, que los modelos colapsen, es decir, oye, si por más que dé vueltas a este conjunto de datos no vamos a poder sacar mayor rendimiento. Ese puede ser uno de los límites de la burbuja, pero también la otra cuestión desde el punto de vista social, si nosotros estamos interesados en aceptar el modelo de caja negra, en el que no se sabe cómo se entrenan estos modelos, ni quién ha elegido, qué se ha elegido, cómo se ha utilizado. Yo creo que eso quedará como algo del pasado, espero por lo menos. Pues yo me lo llevo al sector en el que trabajo, que es el social, y va muy en esta línea. Yo he trabajado muchos años gestionando impacto social y bueno, me he encontrado con unas dinámicas, en el día unas dinámicas de poder que hacen que la calidad de los datos que se obtienen para luego tomar decisiones son desde luego cuestionables, ¿no? Bueno, o sea, quiero decir, en el momento en el que te encuentras con una comunidad vulnerable que está recibiendo financiación, recursos para generar desarrollo comunitario y tiene que reportar una información que de alguna manera condiciona que reciba esa financiación, pues os puedo garantizar que muchas veces dicen lo que el financiador quiere escuchar. Entonces, en el momento en el que te planteas, y eso me está pasando ahora porque con el proyecto, con Comgo, estamos generando metodología para precisamente ayudar a empresas, organizaciones a tomar decisiones basadas en datos para mejorar su impacto social en las comunidades impactadas por su negocio. Y bueno, pues nos encontramos, ¿no?, continuamente con ese dilema de falta de conocimiento en gestión de impacto, con lo cual creo y estamos verificando y demostrando que la inteligencia artificial va a ser fundamental si queremos acelerar que se haga realmente escalable la gestión y medición de impacto y la industria del impacto social, con lo cual sí, o sea, lanzo una lanza positiva en cuanto a que la inteligencia artificial va a ser clave si queremos resolver los grandes retos sociales, pero al mismo tiempo no puedes asumir que hoy por hoy contamos con suficientes datos limpios de calidad en muchos de esos procesos, con lo cual creo que no se puede simplemente decir, bueno, pues sigo como si nada, cojo lo mejor, sino creo que hay que meter mucha más innovación en mejorar esa inteligencia, ¿no?, y en esa calidad de los datos, con lo cual también creo que nos debemos cuestionar, ¿no?, y no simplemente decir sí o no, ¿no?, irnos al simplismo de inteligencia artificial, sí o no. Además, creo también, y aquí acabo, en el sector social nos encontramos, ¿no?, con muchas resistencias en cuanto a la aceptación de la introducción de inteligencia artificial u otras tecnologías, precisamente porque se simplifica, no sé, pues vamos a tener que echar a la mitad de la plantilla si esto lo hace en un momento dado una máquina. Y creo que bueno, yo desde otra experiencia pasada, utilizando inteligencia artificial, bueno, reconocimiento biométrico para identificación de colectivos vulnerables, precisamente para acceder a derechos, creo que está claro que es una de las grandes herramientas que hoy, hablando de desigualdad, hacen que hoy, con ese DNI que tenemos todos ahí, puedas, sí o no, tener acceso a educación, a salud. O sea, quiero decir que es que no podemos obviar que necesitamos la tecnología para disminuir las desigualdades y acceder a oportunidades. Pero, una vez más, no de cualquier manera, y creo que el sector social y, en general, la sociedad, tenemos que realmente cuestionar no solo el cómo, ¿no?, en los usos, sino el para qué. Una cosa de los datos, entonces, si al final hay demasiados datos, incluso datos sintéticos, digamos, la saturación de datos que has dicho, es posible que en el futuro empiece a tener más valor lo imperfectamente humano, lo made in human, lo hecho por los humanos, ¿vale? Entonces, realmente, igual que hemos dado valor a lo hecho a mano, igual hecho en Japón o hecho en Alemania, aparece con la revolución industrial, igual empezamos a volver a valorar más aquello que escribimos realmente o que hacemos, creamos los humanos. Entonces, ese es un camino posible, un futuro posible. Sobre los datos, ya que ha salido el tema, os planteo algunas cuestiones, así un poco también en abierto. Algunas informaciones dicen que
quizás lo sabéis los que trabajáis en empresas con datos, que los datos sintéticos no son una alternativa a los datos generados por humanos, ¿no? Que las primeras pruebas que se han hecho es que estos sistemas saturan y entran en procesos redundantes, ¿no? De hecho, yo hablé, básicamente todos estos grandes modelos de lenguaje están entrenados con un archivo web que se descarga desde hace 10 años la Fundación Common Crawl en Estados Unidos. Y que en su origen no era para alimentar modelos de lenguaje que ni existían. Era una empresa de un filántropo que había hecho mucho dinero vendiéndole a Google un producto y que lo que quería es tener como una especie de fotografía de lo que era la web en cada momento, ¿no? No se puede descargar toda la web porque hay una ley en Estados Unidos que te dice que no te puedes descargar suficiente material como para reproducirlo íntegramente. Y por eso no se descargan imágenes, porque una imagen en sí misma puede generar esa misma imagen, ¿no? Pero se descargan trozos de texto de la web. Y decían que todos estos modelos de lenguaje, ellos habían hecho pruebas, funcionaban gracias a los diálogos de los foros y de las discusiones en línea. Que cuando metías ensayos, cuando metías novela, cuando metías recursos, digamos, bibliográficos, no funcionaban tan bien y que tampoco funcionaban bien con datos sintéticos. Entonces, si realmente hay un tope en el consumo, en la cantidad de datos, si los acabamos de aquí a 2030, ¿qué futuro veis en estos modelos? Estamos muy lejos todavía. Ahora la mayoría de los grandes modelos de lenguaje están entrenados con material en inglés. O sea, que de hecho, si preguntáis cualquier cosa a ChatGPT, os responde, oye, no sé qué, tiriri, en conclusión, no sé qué. Al final, eso es la manera de pensar anglosajona. Lo que está codificado ahora mismo es la cultura anglosajona. Entonces, realmente hay mucho espacio para crear infraestructura con datos en otros idiomas, en otras culturas. Es como, al final, para mí esto es como una especie de invasoras de los ecosistemas culturales, ¿vale? Los modelos de ingleses. No, de aquí en unos años estaremos todos hablando como lo que nos dicten, lo que nos está haciendo ahora los drafts. Yo creo que hay un papel fundamental que tiene que ver con los curadores de contenido, porque al final hay esa mezcla, ¿no? A la hora de elegir tu modelo de lenguaje. Y algo que me llama la atención, yo por mi familia, mi madre ha trabajado de toda la vida en la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca Nacional tenía un acuerdo con archive.org para guardar determinados contenidos, ¿no? Y yo siempre preguntaba, de todo el contenido en castellano, ¿qué se guarda? ¿No? Porque, claro, de la web. Y se guarda normalmente, un poco lo que comentabas antes, pues más periódicos, noticias, prensa. Pero claro, hay toda una cultura popular que a lo mejor, pues ahora que estábamos en el momento de, también ahora con la Dana, los influencers por aquí y por allá, a eso no se guarda, eso no es como cultura, ¿no? Pero al mismo tiempo eso es como el día a día de mucha gente, ¿no? Y eso es parte de la mezcla de estos modelos de lenguaje, o no, solo estamos tratando de... Eso por una parte yo creo que es fundamental. Otro reto que yo creo que hay, que tiene que ver con los datos también, tiene que ver con la centralización, ¿no? Porque muchas de estas grandes empresas buscan a dar un servicio empresarial para clientes finales. ¿Y cuál es el rol también de estas comunidades más pequeñas o de grupos que quieren también codificar y transferir la forma en la que hablan, la forma en la que piensan, ¿no? Tiene eso que ver también con toda la parte de GDPR, ¿no? Que ahora hay como cierta limitación y regulación de esto entra en el modelo o no, porque preservamos la privacidad, pero yo también pienso como poner en esta balanza, ¿no? Y decir, bueno, resulta que si los modelos de lenguaje a futuro cada vez se alimentan con menos contenidos made in Europa, las propias salidas del modelo de lenguaje cada vez estarán menos alineadas con la forma en la que nosotros nos expresamos y hablamos, ¿no? Y entonces habrá países que a lo mejor China, Estados Unidos, que dan carta blanca para que los modelos se entrenen con muchísimo corpus y al final la representación se puede reducir, ¿no? Entonces tenemos que, yo creo, buscar ese equilibrio con la mezcla de los datos para conseguir cierta representatividad, pero al mismo tiempo también que sea una representatividad que nos represente, ¿no? En cuanto al tema de preservar la privacidad, de evitar que determinados contenidos estén dentro de esta mezcla, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Yo ahí solo añadir que yo en mi cabeza me imagino que a no mucho tardar, pues todos estos lenguajes y procesos o sea, yo creo que van a tener que, o sea, igual que se van a tener cada vez más que trazar y que va a haber una información, ¿no? De lo que hay detrás de todos estos modelos, yo quiero pensar que también vamos a poder entender qué valores hay detrás. Y esto justo lo hablábamos esta mañana viniendo con Cristina hacia el foro,
Yo he vivido muchos años en India y es verdad que te das cuenta que es que hablamos de ética, ¿no? Ética en la inteligencia artificial y qué valores hay detrás, ¿no?, de esa ética y, bueno, parece, ¿no?, como de sentido común, piensas que los valores al final que en Europa, ¿no?, que tenemos, la Carta de los Derechos Humanos, ¿no?, como que son evidencias por las que desde luego no se puede vulnerar, que no se puede pensar de otra manera, y cuando vives en otras culturas, ¿no?, en este caso como India, te empiezas a plantear que incluso dentro de esos derechos humanos hay matices en los que otras culturas no están de acuerdo. Y es bueno, es malo, ¿no? Hablábamos esta mañana del ejemplo de los matrimonios acordados, que no forzados. Otros casos con los que nos hemos encontrado de personas en esta cultura, en India en concreto, que les parece una vulneración de derechos humanos que en Occidente, hablábamos de Europa, dejemos a nuestras personas mayores en residencias cuando te necesitan en la última etapa vital, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos temas que tienen que ver con valores que vamos a tener que trabajar y que va a tener que haber, bueno, pues igual que las empresas hoy por hoy publican, ¿no?, su misión, visión. Antes era impensable, ¿no?, que hubiese valores, que hubiese un propósito empresarial. Pues yo me animo y creo que podría haber bastante innovación social dentro de la tecnología, ¿no?, y estos modelos en cuanto a que se tengan que publicar los valores de los equipos que han trabajado detrás. Es que los modelos van a ser infraestructura pública. O sea, yo creo que tenemos que pensar, el CEO de NVIDIA, la compañía $1 trillón de valoración, decía, yo veo inteligencia artificial disponible en todos los sitios. Entonces, asumiendo que esto es infraestructura pública, un poco si queremos tener soberanía sobre esta infraestructura, tendremos que crear los modelos de inteligencia artificial de base que codifiquen realmente los principios de cada una de las culturas. Y aquí, además, una cosa interesante es que cuando esta tecnología de la IA se nos olvidó que la inteligencia artificial se pudiese olvidar cosas. Otra cosa interesante es que solo crece, se acuerda de todo, ¿vale? Y eso es como, por principio, esto está mal. Es como el derecho al olvido. Entonces, eso es interesante porque incluso eso está muy codificado, ¿vale? Otro futuro es posible, tal vez, pero ahora mismo la inteligencia artificial se acuerda de todo y el objetivo es un modelo para dominarnos a todos. Es decir, un sistema en el cloud donde grandes modelos los usamos todos el mismo. Igual el futuro es un futuro distribuido, donde pequeños modelos valen para hacer cosas diferentes y respetan tal vez otros valores. Quería rescatar un aspecto más sobre los datos antes de pasar a otro tema más cercano a la gobernanza o al impulso público o a infraestructuras públicas de inteligencia artificial, pero quería aprovechar para, como has hablado de los valores, para contar un chascarrillo, una anécdota que me contó Luis García Montero, el director del Cervantes. Parece ser que estuvo en alguna exhibición de un modelo como Alexia y si a Alexia le preguntabas en inglés, le decías en inglés, para que veáis un poco que no solo es masticado de lenguaje, sino los valores que envuelven los textos con los que ha sido alimentado el modelo. Si le decías, Alexia, estoy triste, te respondía en inglés, qué pena, ¿qué puedo hacer por ti? Si le preguntabas a Alexia, si le decías a Alexia en ruso, Alexia, estoy triste, te respondía, nadie dijo que la vida fuera a ser fácil. Sí, es verdad que hay... Yo quería rescatar un aspecto que habéis comentado sobre los datos, sobre si también hay un debate falso o un punto ciego en este antagonismo entre regulación e innovación, o entre regulación para garantizar que los valores que la evitación de sesgos, etcétera, muchas veces se llama ética, inteligencia artificial ética, humanística, aunque yo intento rehuir de este tipo de sintagmas porque a veces esconden una política de lavado de cara, ¿no? Y en realidad lo que realmente están diciendo es no me reguléis, que ya utilizaré yo un código de buenas prácticas para hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, ¿cómo veis este debate? Si también hay un falso debate entre, que es algo ahora muy evidente en Europa. En Europa estamos en duda sobre cómo estos modelos de lenguaje están preservando los derechos de propiedad intelectual, si es que lo han hecho, si es que lo están haciendo,
y también los datos privados. Ahí a últimos del mes que viene, todas las agencias de protección de datos se reúnen en Europa para ver si alguna de las páginas web tenía material, información sensible sobre dónde he nacido yo o qué edad tengo, si eso no es un dato personal y, por tanto, esa información tiene que eliminarse de un lenguaje, lo cual es inviable, ¿no? Porque al final todo esto es masticado de textos que van a pesos y no se puede extraer a posteriori nada, ¿no? Entonces, lo que uno ve es, si regulas mucho, inhibes la innovación. No regules tanto. En este debate, realmente es el único modo de verlo. La regulación no puede ser el entorno más adecuado para que se pueda producir innovación, una innovación más distribuida, una innovación que se pueda generar desde toda la sociedad. Como veis, un poco el tema. Yo, en cuanto a los términos, coincido que muchas veces hoy en día las empresas están publicando sus códigos como su nombre. Todo el mundo quiere tener la receta especial para la IA mejor. Entonces dicen, no, yo hago IA responsable, yo hago IA for good, ¿no? Cada uno tiene su término con su paraguas, sus dimensiones, pero creo que el departamento que escribe el código y el que escribe el código de buenas prácticas muchas veces no llegan a comunicarse, ¿no? Y vemos los términos y condiciones de los servicios, muchas veces ofrecidos de forma gratuita, con bueno, si no estás pagando por el servicio, ya sabrás que tus datos se estarán utilizando para algo, ¿no? Si vas a leer los términos y condiciones, a veces se te ponen los pelos como escarpias, porque dices, bueno, aquí en el sistema operativo tengo ya integrado aquí mi asistente, le puedo preguntar cualquier cosa, te pones a mirar términos y condiciones y dice, cualquier dato o documento que usted utilice aquí, podremos utilizarlo para entrenarnos en modo de lenguaje o también venderlo a terceros directamente, ¿no? Entonces hay una capa ahí entre las buenas prácticas y la realidad, ¿no? En el potencial, sobre todo, de despliegue, ¿no? Porque hablando de regulación, muchas veces lo que ocurre es que la velocidad de despliegue es mucho mayor que la velocidad para analizar ni siquiera lo que está pasando. Y aparecen nuevos vectores y dices, oye, aquí la IA, hasta que llegue la IA, y de repente, no, todos nuestros editores de texto ya incorporan un asistente que nos permite escribir. Todos nuestros sistemas operativos, todos nuestros móviles lo están incorporando ya a una velocidad que es mucho más rápida que a lo mejor ni siquiera para que lleguen a sentarse los reguladores a ver cómo va a ocurrir, ¿no? Y esto creo que tiene que ver también con el paraguas regulatorio. Aquí quizás en Europa pues han dicho, bueno, antes de nada sacamos el AI Act que cumpla con un montón de cuestiones de futuro. Yo creo que es positivo tener claro el marco en el que va a ocurrir, pero creo que hoy en día los vectores de despliegue y la forma de que se esté desplegando esta tecnología muchas veces es más rápida que la capacidad para prevenir incluso los problemas que pueden surgir, ¿no? Porque es todo tan repentino que... Sí, a ver, yo creo que aquí, con lo que comentabas antes, o sea, desde el año 2017-2018 muchos países empezaron a sacar los planes estratégicos de inteligencia artificial donde había énfasis en valores, en éticas, en listas de la dirección hacia donde tenemos que ir. Eso fue cogiendo tracción, llegaron a aparecer 100 y pico listas de valores, de éticas, incluso hubo un poco de consenso, una resolución de la UNESCO y desde entonces lo que ha pasado es que los diferentes poderes mundiales geoestratégicos han decidido poner o no regulación en base a cómo funcionan, ¿vale? Igual que en China pues es el Estado el más fuerte, en Estados Unidos intenta, digamos, que la regulación haga más espacio porque tiene más poder e industria y Europa ha buscado esa orientación humana en el centro, como hizo con la ley de privacidad, que fue un movimiento muy bueno porque hizo a muchas otras geografías en el mundo empezar a respetar los derechos. Entonces, el approach creo que está bien de Europa, ha movido ficha, pero hay que hacerlo suficientemente ágil para que las compañías puedan innovar. Regulación, no sé por qué se pone en contra de innovación. Creo que esto es una falsa dicotomía. Regulación sirve para establecer las líneas rojas. Es decir, no queremos que haya compañías en Asturias haciendo screening, haciendo social scoring, dando mini puntos a las personas por sus comportamientos para darles no sé qué. No queremos gente haciendo armas autónomas. No queremos, simplemente son las líneas rojas. Entonces, la regulación tiene que tener muy claras las líneas rojas y dejar un espacio, a veces son sandbox, a veces son otros lugares en los que se puedan probar, ¿vale? Yo creo que realmente esa narrativa en contra de la regulación probablemente venga de otros actores, pero bueno, no es una parada para crear tecnología que merezca la pena. Yo desarrollo tecnología para la salud, desarrollo herramientas de diagnóstico para oncología
Y claro que tiene que haber regulación. Es como un fármaco. Tiene que funcionar bien y tiene que ser seguro. Y no puede ser que cualquiera venga y diga, yo hago esto, y no funcione bien ni esté seguro. Entonces, realmente creo que, igual que cambiar la narrativa, es necesario, el enfoque desde Europa está bien, pero también hay que dar agilidad a los procesos. No se pueden esperar 3 años a que alguien certifique que aquello funciona, ¿vale? Y es un poco parte del problema, creo que es cómo se operacionaliza. No sé si tienes que irte. Sí, y tengo que marchar. Pero muchas gracias. Bueno, despedimos, Miguel. Bueno, nada, yo añadir, estoy de acuerdo. Yo creo que, como decía antes, ¿no? O sea, no es sí, no, blanco-negro, ¿no? Que es lo que tendemos a hacer en estos debates, ¿no? A nivel social. Y sí, yo creo que, por supuesto, regulación sí, pero, ¿no? O sea, no es sí o no, es sí, pero como decía antes, yo creo que los valores son fundamentales, pero aunque regulemos desde Europa, creo que debemos ser capaces de entender precisamente que no es solo para Europa, ¿no? Es un plano global donde efectivamente caben otros valores que quizá, bueno, pues en algunos momentos pueden poner en cuestión los europeos. Eso me parece un tema a reflexionar desde luego. Y iba a decir otra cosa que se me ha ido, aparte de... A ver, bueno, seguimos y seguro que me bien. volverá. De acuerdo. Sí, lo que contaba Miguel es lo que llaman efecto Bruselas, que esto pasó con la regulación de los datos privados, ¿no? Que al final algunas empresas fuera de Europa... Perdón, ¿puedo cortarte? Sí, Es que sí, me ha sí. vuelto. Vale, perdón. No, iba a decir que esto, bueno, también me lo llevo más de mi experiencia en la parte de regulación, en el sector social, con todo lo que está pasando también con el reporte, etcétera, que también a mí me da cierto respeto, ¿no? Y también creo que hay que reflexionar por otros temas regulatorios en Europa, no vinculados a inteligencia artificial, el que no empuje o no acabemos estando desde las startups y quienes innovamos más en las soluciones para el compliance que en realmente generar valor y nueva innovación y nuevos productos y servicios, que a veces creo que es un reto, ¿no? Bueno, pues de estar siempre, bueno, pues como startup al final tienes los recursos que tienes, estás pues con los miedos, ¿no? De, ostras, pues no quieres meter la pata, quieres ser súper cuidadoso con la regulación, pero a veces te bloquea que tengas más capacidad y más tiempo de realmente innovar. Entonces, bueno, que también tengamos cuidado, ¿no? de que sí regulemos, pero sí dejando ese campo para evitar que nos convirtamos en el estar todo el rato dando respuesta a esa regulación. Sí, es el miedo muchas veces de que por intentar parar grandes oligopolios terminas poniendo una regulación tan dura que a los que penalizas son a los pequeños, porque los grandes pues pueden hacerlo y luego llevarte a un litigio que se vaya extendiendo, ¿no? Quería terminar, quedan pocos minutos, para el tema más de la gobernanza, ¿no? Y también lo ha sugerido Miguel antes de irse, esta idea de infraestructuras públicas de IA, ¿no? Y plantear la IA como un bien común, ¿no? O cómo hacer que haya unos enfoques donde el beneficio colectivo sea mayor, donde los datos puedan considerados como una propiedad común, etcétera, ¿no? Y lanzo el debate un poco sobre esta reflexión, ¿no? ¿Qué hay de racional en haber llevado a cabo un esfuerzo tan grande por parte del mercado, de grandes corporaciones, el mercado, por hacer que se gasten tantos miles de millones en crear capacidades idénticas, que es grandes modelos de lenguaje, ¿no? Si imaginamos varios proyectos Manhattan o varios programas Apolo en el mercado, si eso no sería un despilfarro, ¿no? Y si estas infraestructuras no pueden, las infraestructuras de partida, los modelos fundacionales sobre los que luego pues, los investigadores, los ciudadanos, las propias empresas pueden construir sus productos, pero que las infraestructuras de base sean públicas, ¿no? Y lo relaciono con un poco la estrategia de inteligencia artificial que se puso en marcha durante este año, en 2024, y que canalizó los fondos que se mantenían sin gastar del plan de recuperación en inteligencia artificial en fortalecer una infraestructura pública hardware, es decir, el Mare Nostrum 5 que tenemos en Barcelona, es el Centro de Referencia Nacional de Supercomputación, todavía dotarle de más infraestructura y de hacer una infraestructura software, que es este modelo de lenguaje que será, este sí, abierto, porque te va a decir de dónde salen los datos,
cuáles son los pesos y no digamos, esta apertura que tienen los modelos, por ejemplo, de Meta y compañía. Esta idea, ¿cómo veis este futuro accesible, que podamos sacar algunas infraestructuras y gobernarlas desde lo público? Yo creo que va a ser necesario, o sea, por la propia forma en la que está evolucionando, el tener unos componentes que se puedan reutilizar con licencias claras y que permitan a cualquier persona acceder a esos modelos sin mayor barrera de entrada, que, bueno, obviamente el conocimiento, la formación, que sin duda hace falta, yo creo que va a ser clave, ¿no? Pero volviendo a las narrativas, ¿no? Y a los hilos, yo creo que el problema que hay ahora mismo, o el problema, tal y como se está enmarcando la cuestión de la IA, es que va a haber un ganador y el primero que llegue se lo lleva todo, ¿no? Está todo el mundo con este modelo de el primero que llegue a la inteligencia artificial general, que vamos a ser nosotros, no todo el mundo lo vende así, pues hay que meter más recursos, trillones de dólares, nuestros propios chips, todo personalizado, como una carrera entre varios, y el primero que llegue, el resto va a dar igual, porque nadie se va a plantear, porque se van a conseguir unas eficiencias. Ahí es como la carrera del dorado, ¿no? Vamos a llegar ahí al paraíso de la computación, donde nuestra IA va a ser la que va a resolver todos los males del mundo. Yo creo que hay una fantasía, obviamente, que va muy vinculada a la necesidad de conseguir financiación, de conseguir estos fondos, de poder realmente escalar y poder conseguir esa capacidad de computación, que, bueno, por un lado genera derroche, pero por otro lado tiene la cuestión que es real, que a la hora de los modelos que se están desarrollando y los modelos que se están desplegando en infraestructuras públicas hoy en día, muchas veces son modelos de Meta o modelos que se están adaptando con licencias abiertas, que se enriquecen con datasets abiertos para conseguir algo que está más cercano y que funcione mejor para nosotros mismos, ¿no? Cuando comparas el rendimiento de estos modelos de lenguaje, en el ranking, justo lo hablamos ayer, ¿no? Ves lo que ha hecho Meta, por ejemplo, con miles de cientos de datos, y lo que se ha invertido, lo que se ha hecho aquí con modelos específicos, pues para Vasco, y dices, esto de Meta funciona mejor. O sea, hay algo ahí en esa competición, en esa salsa, en esa mezcla de científicos que, por lo que sea, consiguen modelos que funcionan extraordinariamente bien, ¿no? Entonces, creo que hay una necesidad que bueno, se está haciendo ya, por ejemplo, desde el BSC y desde otras iniciativas como Common Voice de Mozilla, de recopilar datos de gente que quiere voluntariamente, pues, por ejemplo, grabar su voz para entrenar modelos de voz, para que estos modelos de voz a través se utilicen y se pongan a disposición también con licencias abiertas. Entonces, yo creo que vamos hacia un mix en el que posiblemente tengamos empresas de gran tamaño. Microsoft también, por ejemplo, ahora está liberando muchísimos modelos en el que se libera el modelo fundacional y ese modelo se enriquece en infraestructuras públicas para adaptarlo al uso de una determinada comunidad. Y ahí, por ejemplo, hay una línea, IBM, por ejemplo, ha estado trabajando en un proyecto que se llama InstructLab, que es un proyecto que permite la generación de modelos que incorporan conocimiento específico, de tal forma que tú puedes darle un corpus, de ese corpus extraer conocimiento e incorporarlo al modelo base, ¿no? Entonces, creo que esos modelos híbridos en el que vas a tener el modelo base y vas a tener la comunidad que busca mejorar el rendimiento de la herramienta, por lo menos a corto plazo es hacia donde creo que vamos. A mí me parecería un sueño, de momento lo veo un poco también idílico. No sé si es suerte o desgracia, pero hemos tenido la situación en la que precisamente Amazon Web Services se acercó, se fijó en nuestra startup y entonces, bueno, pues desde entonces se están utilizando nuestra plataforma para medir su impacto social, lo cual nos ha llevado a una relación pues interesante, cuanto menos, porque yo jamás me hubiese acercado, lógicamente, cuando inicié el proyecto, nunca pensé, ¿no?, en como socio o como cliente una empresa como AWS, y de hecho también ha sido un poco curita de humildad porque yo les tenía como los palos de la película, ¿no?, por así decirlo, desde, bueno, pues desde mi experiencia en el ámbito social, y la realidad es que entras, se interesan y lo que te aceleran es brutal, y la capacidad de innovación que adquieres, la cantidad de recursos que ponen a disposición de startups, y sobre todo para mí lo interesante y lo que me sorprendió es cuando validaron, ¿no?, que lo que teníamos les podía servir a ellos para tomar esas mejores decisiones. Su aproximación fue como: vamos a coger vuestro conocimiento y de verdad esto tiene que escalar para realmente
generar ese cambio, ¿no? Esa escala en lo que ellos vieron que a ellos mismos, ¿no? Utilizándolo les había funcionado para tomar mejores decisiones de impacto. Entonces, bueno, para mí ha sido también, bueno, pues una experiencia que me hace pensar, por un lado, sí, y por supuesto creo que tenemos que ir hacia modelos nuevos, no podemos tener, ¿no?, todo en manos de 4 empresas, pero sí creo que también tenemos la responsabilidad, las startups y los que estamos también creando los servicios y los productos, y la capacidad, que eso para mí ha sido lo mágico, ¿no?, la capacidad de influir en decisiones, en este caso, ¿no? Vuelvo siempre a mi libro, ¿no?, de impacto social, de mejorar y acceso a oportunidades y bueno, reducir las desigualdades a través de influir en estas grandes empresas, ¿no?, por llevarlo también a ese lado más positivo. Muy bien, pues creo que hemos terminado, se ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Un placer.